tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, día domingo, 9 de la mañana, estamos en la onda de Radio Agricultura en Santiago. Nos pueden escuchar en toda la red nacional también de Radio Agricultura, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, en Zapping, en GTD Telsur, en Binet. Estamos en todas las plataformas. Se acabó el 18. Lo lamento por ustedes, por nosotros que estamos acá, pero estamos muy contentos de compartir nuevamente con nuestra gente, Pedro, en una jornada que nos vamos a meter de lleno en algo que definitivamente ya comenzó y que nos metemos de lleno, que es la carrera presidencial. Así es. ¿Cómo está, Eugenio? Buenos días a todos ustedes. Pero no, bajito, ¿qué le pasó? Gracias por el 18 en muchos lo días, maltrató. Muchos días, estas fiestas patrias, uno aprovecha estar en la familia, con los amigos, pero son varios días que se acumulan. Pues. ¿Dónde anduvo? En la familia, amigos, estuvimos tranquilos, tratando de estar tranquilos dentro de, viendo el partido de la U, todas las cosas que había que hacer. Todas las cosas que había que hacer por ahora. Pero se viene el 18 chico. Hay mucha gente que el fin de semana siguiente hace una celebración nueva. Viene la fiesta de la Pampilla, que se celebra en Coquimbo justo una semana después. ¿Y sabes por qué una semana después o no? A mí me contaron esa historia, fue porque avisaron con una semana de... Es lo que se demoró la persona que partió a caballo en la época para avisar hasta que llegó a Coquimbo y contó la historia. Entonces, de que éramos independientes, teóricamente. De que teníamos juntas en la independencia en febrero. Si son cosas a nivel 12 de febrero de 1817 la proclamación, el 18... Y se firmó en Talca. Pero esa es otra parte no, de la fue historia. el 1818, ahí fue, sí, tiene razón. Hay otra que se firmó en Talca el 1 de enero del 18, sí. Sí, así es. Así que bueno. Después de esta pequeña clase de historia... Y después de eso, bueno, ahora, claro, efectivamente, pasado el 18... Ahora, no es que desapareció Navidad, entre medio hay elecciones. Y ya estamos en tierra derecha. Ya empezó la campaña, sin ir más lejos. Empezó la campaña, las tendencias en las encuestas están mostrando como que estaba muy abierto este tema. Y vamos a estar comentando las propuestas en materia, sobre todo laboral, provisional, agroeconomía, respecto de los candidatos que están pintando mejor a nivel de las encuestas. No de todos, porque aparte no todos tienen propuestas, así que vamos a ir viendo ahí dentro del hay que tomar en cuenta esquema. Así es. Para eso hemos traído a la mejor, Soledad Ormazábal, la economista. Gracias por acompañarnos una vez más esta mañana. Perdón por traerte en plena fiestas patrias y tan temprano. Y ahora todo lo comprometido para después del 18 cumplirlo. ¿Cómo están? Oye, muy bueno. ¿Verdad? Muy bueno. ¿Verdad? Uno hace tanta promesa. Días. No. Este es el último asado. No como más hasta fin de año. No. Ahora sí que me pongo a dieta para llegar bien en febrero. Llevo 50 años con esa historia. Pero a esta altura del año ya no llegaste al verano así como musculoso completo que uno dice. Tendríamos que haber partido antes del 18, así que ya no fue ya. Ya no fue. O sea, la Sole va a llegar estupenda, nosotros ya no. No, pero hay cosas que la naturaleza te regala, como el caso de Sole, y eso uno tiene que agradecerlo. Sí. Oye, a propósito de cosas de la naturaleza, tu brillantez respecto a temas económicos nos trae con esta idea de invitarte un poco para hacer una especie de ejercicio comparativo, de intentar comprender y entender los programas que están presentando los candidatos presidenciales, como dice Pedro, quizá los candidatos que tienen más posibilidades de llegar a la moneda, pero en líneas generales yo quisiera partir contigo preguntándote por el diagnóstico general del país respecto de cómo va a ser entregado para el próximo periodo presidencial. ¿Cómo estamos? ¿Estamos tan mal como creemos que estamos o no? Estamos súper complicados, la verdad, pero... A ver, para ser justo, llevamos harto tiempo complicado. Sobre todo las finanzas públicas están en una situación bien crítica, pero son más de una década ya en que se van acumulando déficits fiscales y pasamos de ser un país que tenía unas cuentas fiscales muy ordenadas, con muchos ahorros, a un país bastante endeudado. Y el día de hoy yo creo que ese es de los principales problemas que tenemos que enfrentar como país en materia económica, es que tenemos un país que está objetivamente muy endeudado, con más promesas de las que puede cumplir en el corto plazo al menos, y que se necesita un orden en las finanzas públicas sin duda y en el gasto público. Ahora, lo que uno se pregunta, Soledad, es por qué, si el diagnóstico es eso, yo creo que hay una coincidencia mayoritaria en la gente en que en efecto sí estamos en un proceso de endeudamiento muy alto, que está sobre el 41% del PIB, de lo reconocido, porque también hay otras cosas que están ahí dando vueltas que no se reconocen. Aparte de eso, uno ve algunos síntomas, el retiro de las platas de Corfo por el litio, el retiro de lo que fue el FES en algún momento, de platas que han ido sacando un poco para intentar llevarlo a gasto corriente, porque no hay plata. Entonces, si el diagnóstico está claro y tan evidente, ¿por qué el gobierno no está haciendo un esfuerzo importante por hacer una reducción relevante del gasto fiscal?
La verdad es que yo creo que hay varios, o sea, esto viene pasando hace tiempo, como te decía, y hay mover toda la maquinaria del gobierno y tratar de hacer un ajuste no es rápido ni fácil. Debió haber sido un ajuste más fuerte, o sea, recordemos que después de la pandemia, que se gastó muchísimo, vino un ajuste importante que fue el último proyecto de ley de presupuesto que mandó el presidente Piñera, y luego no había un nuevo ajuste importante en cuanto a gasto público, porque no es fácil hacerlo, es verdad, pero se puede y, o sea, sería esperable que para esta discusión del presupuesto sí hubiese un ajuste mayor este año, esperemos. Pero es difícil porque implica hacer recortes, los recortes nunca son bienvenidos, todos los programas siempre tienen algún beneficiario, algunas personas que están finalmente interesadas y cuesta mucho hacer esos recortes necesarios. Y menos en año electoral. Ahora, menos. Y tengo la impresión que era más factible tener un ajuste con el ministro Marcel que con el ministro Grau, por perfil, pero habrá que ver ahí cuando ingresan el proyecto de presupuesto. Claro, y es de esperar, por ejemplo, que no se apruebe otro, que va a ser otra fuente de gasto enorme, que es este cambio al financiamiento de la educación superior. Ah, claro, efectivamente. Porque contrario a lo que está en el fondo proyectando el gobierno, que esto va a significar un ahorro de recursos, va a ser todo lo contrario. Sí. Importante lo que estaba diciendo sobre respecto de lo difícil que es cortar gastos. Porque cuando uno empieza a revisar algunas de las propuestas de los candidatos, todos hablan de un ajuste, una cifra más o una cifra menos. ¿Qué tan difícil es? Salvo el caso de Janet Jara, que Janet Jara ella no habla de ajuste. Porque probablemente debe considerar que la situación es que reside un país bollante, claro, algo así. Pero en el fondo es, ¿por qué es tan difícil hacer el cambio? ¿Y por qué es necesario tener como experiencia, saber cómo funciona el aparataje estatal para hacer los ajustes? ¿Es llegar y decir no se gastó o hay que hacer algo más? No es fácil. La verdad es que la mayoría del presupuesto está de hecho comprometido por ley. Uh-huh. Eso implica, en el fondo, que para hacer un ajuste... Hay que hacerlo ahora. O sea, hay que empezar a conversar, hay que empezar a ponerse de acuerdo, porque va a implicar hacer leyes para reducir el gasto. O sea, es ahora. Es ahora. El primer paso. Y no es a voluntad. En el fondo es un trabajo de buscar acuerdo y ojalá que la mayor cantidad de personas que de la clase política finalmente entiendan y tomen el peso a la situación en la que estamos y entonces se pongan de acuerdo a que hay que cambiar alguna de estas leyes porque la fracción del gasto público que no está comprometida en la ley es muy baja. Sí, o sea, interesante eso, porque quien quiera reducir gasto público tiene que tener capacidad de llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos involucra conversar, buscar mayoría, y con el fraccionamiento que tenemos en el Congreso, que yo proyecto que a nivel, al menos de la Cámara de Diputados, va a seguir este fraccionamiento vigente, solamente que muestren capacidad de acuerdo son los que de verdad van a poder bajar el gasto público. Eso es cierto, porque, de manera efectiva. Porque eso es lo que dice Pedro, es muy real, porque la verdad a ver, hay una cosa en la campaña que uno se ha dado cuenta, yo espero que vaya cambiando con los próximos meses, pero todos tienen titulares muy atractivos. Por ejemplo, para ponerte quizás uno de los que se comenta mucho, hay que eliminar la grasa al Estado, hay que sacar 100.000 funcionarios públicos. Y el titular es muy bueno. Y uno podría decir, bueno, quizás es una manera de reducir el gasto público, a lo mejor estamos sobredotados en eso, hay a lo mejor operadores políticos, hay una serie de cosas. Pero uno dice, ya, estoy de acuerdo con eso. Pero nadie te dice, ¿están identificados quiénes son? ¿Qué vas a hacer? ¿A todos los vas a despedir? ¿Vas a judicializar 100.000 causas? ¿Vas a hacer 100.000 sumarios? ¿Qué vas a hacer en el periodo en que se haga el sumario? Porque el Estado tiene que pagarle al reemplazante. Entonces, y además existe la posibilidad de que el sumario no culmine con que lo echen. Entonces, no hay un cómo respecto de hacer determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que han comentado varios. Lo ha comentado Parisi, lo ha comentado Kass, lo ha comentado Matei, lo ha comentado Kaiser, que son los candidatos de la oposición respecto de la reducción de la grasa del Estado. ¿Es viable hacerlo a través de, por ejemplo, esto de decir, ya, hay que echar gente? ¿Funcionará o no funcionará?
O sea, yo creo que es necesario hacer una moderación de lo que es el día de hoy el aparato público. Hay, de todas maneras, por ejemplo, hay programas duplicados, hay montones de espacios de mejora, de eficiencia, y se pueden hacer cosas. Pero decir así, tal como tú dices, no es llegar y echar a 100.000 funcionarios públicos. Eso, o sea, de hecho ha pasado en otros momentos que se han hecho sumarios, se ha desvinculado gente del sector público y la Contraloría, por ejemplo, en algunas ocasiones ha vuelto a incorporar a esas personas. Entonces, no es tan simple, como bien tú dices, es en el fondo hay que ir estudiando, va a haber que ir viendo repartición por repartición, no va a ser tan rápido, no se van a poder juntar esa cantidad de ahorro de un minuto para otro. Porque, insisto, lo hacen tan fácil, ¿no? Mira, son tantas personas, tal promedio, nos ahorramos 6.000 millones de dólares. Y suena precioso, pero resulta que está ese tema. Tú mencionabas recién el tema de los planes duplicados, los programas duplicados. ¿Es por ahí donde hay que de repente empezar a llegar a acuerdos para decir que, mira, este está, mantengamos este no, saquémoslo, reasignemos? ¿Es el camino? Claro, una lógica. Hay cientos de programas chiquititos que tienen poco impacto. De repente reorganizar en una cosa más potente, tendría quizás más sentido. Por ejemplo, en vez de tener varias cosas chiquititas duplicadas que finalmente hay como tiende a pasar, no estoy acusando a nadie, pero tiende a pasar en el fondo que son programas que son muy de nicho, entonces hay beneficiarios finalmente como eternos de esos programas. Por lo mismo, yo creo que hay espacio por ahí, pero hay grandes ajustes que hacer también. Hay, además de, en el fondo, de darle esta mayor lógica y, sin duda, o sea, yo no digo que no haya que revisar a los funcionarios públicos, hay que hacerlo. Pero además de eso es importante, yo creo que tomar algunos de los ítems grandes de gasto y revisar si es que es realmente factible seguir en ese camino. Por ejemplo, no sé, como proponía recientemente la comisión que se convocó en el Ministerio de Hacienda para revisar el gasto público, hay aspectos que revisar en la pertinencia de la CGGOV, por ejemplo, aspectos de focalización de la gratuidad, una serie de elementos que no son fáciles, pero que sí involucran como volúmenes más grandes de recursos. Sí. Bueno, la economía y bajar el gasto va a ser una de las preocupaciones. Yo creo que la principal preocupación, después de la seguridad también, es, sobre todo con el mal legado que deja este gobierno en la materia, es recuperar la pega, recuperar los empleos. Hay cuántas familias que están complicadas con pega y con empleo. Yo veo las propuestas en materia laboral, a ver, hay algunas cosas que son medias coincidentes, ¿va? Como que en más de en alguna veo el tema de la capacitación, veo el tema como de bono a la formalización, ¿por dónde va? ¿Cómo recuperamos el empleo en Chile? A ver, el empleo en Chile no se va a recuperar si es que este país no vuelve a crecer de nuevo. Eso es como súper claro. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. ¿Y qué va primero? Necesariamente. Tenemos que volver a crecer. Para el crecimiento genera oportunidad, genera los trabajos, genera que en el fondo la empresa al requerir producir más porque se está demandando más, van a contratar más trabajadores y esa es la manera estable de generar empleo en nuestro país. Yo estoy muy de acuerdo con los programas las propuestas que buscan formalizar, pero no es que ese sea un camino para crear empleo. Ese, en el fondo, yo lo veo como o sea, tú necesitas dos partes. Necesitas que te ofrezcan el empleo y que otra persona esté dispuesta a tenerlo. Bueno, resulta que si no hay crecimiento no te lo van a ofrecer. Pero lo que pasa es que en el tema de la formalización, muchas veces en el país hay tantos beneficios que están asociados a ser informal,
a no recibir ingresos, que en el fondo hay a ciertos niveles mucha gente que prefiere optar por un trabajo informal que por un trabajo formal, dado la pérdida de beneficios. Entonces eso no es algo bueno para la economía en su conjunto. Sí, bueno, y una de las cosas que uno ha escuchado mucho es que se encareció la contratación. Hubo una serie de leyes que uno las ve por separado y dice súper bien, pero como que el cóctel hizo que el costo fuese alto. ¿Qué se hace con...? Porque ese momento ya está. ¿Hay más espacio para seguir aumentando el costo de contratación? Porque hay varias propuestas que uno ve. Hay varias propuestas que van en esa línea. A nivel de salario mínimo vital, cotización para el tema sala cuna y una serie de cosas más que involucra un mayor costo. ¿Se puede o eso con la tasa de desempleo actual pasa a ser una mala combinación? Yo no lo veo posible en el corto plazo, el seguir aumentando los costos laborales que han aumentado fuertemente. Un estudio reciente del Banco Central mostró además que, por ejemplo, el alza brusca del salario mínimo impactó efectivamente en el empleo de las personas que ganan, por supuesto, el salario mínimo. Esto ya es así, como tú dices, un hecho, no se puede ir para atrás en la reducción de las horas trabajadas, etcétera, pero esto implica un fuerte desincentivo a la contratación. Entonces, en el corto plazo yo no veo espacio para que se generen nuevos costos laborales si es que este país no vuelve a crecer de nuevo. Con un país creciendo a tasas razonables, 4%, por ejemplo, estos costos laborales se pueden ir aquilatando, ¿no? O sea, en el fondo como incorporando lentamente. Pero si el país está estancado, como llevamos durante este último tiempo, esto es es imposible realmente, porque en el fondo es una cosa que no cuadra. Tienes que, o sea, no estás vendiendo más y tienes que pagarle más a tus trabajadores. Sí, es simple. Bueno, el panorama del empleo lo vamos a seguir conversando con Soledad Marzal a la vuelta. Además está el tema de pensiones, que el cual te manejas ahí como nadie. Entonces también queremos ver respecto de qué va a pasar con ese aspecto, que tiene que ver también con el tema del gasto público hasta cierto punto, el debate quién paga, quién no paga. Lo vamos a conversar con Soledad Marzal, economista, al regreso de la siguiente pausa aquí en Agricultura, junto al dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Les quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos en Agricultura, la pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
H. Vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque del Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, junto a Pedro Pizarro, por supuesto, con nuestra invitada, la economista Soledad Ormazábal, con quien hemos estado hablando un poco del panorama económico que enfrentan los programas de los candidatos presidenciales en el inicio ya de la campaña electoral. Estábamos hablando de hasta qué punto también las varias medidas que fueron aprobadas en este gobierno conspiraron contra la creación de empleo, y hablábamos que primero hay que crecer para poder seguir avanzando. No se puede hacer nada sin crecimiento. Muchos se preguntan qué hay que hacer para crecer y todos apuntan al tema de la permisología. Los candidatos plantean cosas respecto a la permisología y hay algunos que dicen, mira, hay cosas que se pueden hacer sin la necesidad de tener que pasar por el Congreso, que son cosas que se pueden hacer a través de actos administrativos, en fin, a través de determinados decretos que pueden ir acelerando determinados procesos. ¿Es viable eso? ¿Podemos tener un crecimiento más o menos aceptable para hacer cambios en un corto plazo o quizás eso es soñar mucho? A ver, yo creo que hay espacio para mejorar temas de permisología por medio de en el fondo, por vía más administrativa que legislativa. Hay espacio, o sea, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ha generado una cantidad enorme de guías y cosas que de repente pueden ser muy complejas. Esas cosas se pueden simplificar. A ver, yo por un lado creo que la guía tiene sentido desde la perspectiva de que la empresa sabe a lo que se enfrenta, pero también si lo hacemos muy complejo, bueno, no cumple su objetivo. Entonces hay espacio para hacer cosas. No creo que ese espacio administrativo sea un espacio que mueva tanto finalmente la aguja. Yo creo que en el fondo es necesario acá hacer una cosa como más pensada, más en el fondo que yo creo que fue un muy buen primer paso en todo caso para reconocer algunas cosas. También fue un muy buen primer paso en la ley de permisología, pero no involucra todo, o sea, por ejemplo, no involucra nada de lo que tenga que ver con la parte medioambiental, que tiene varios problemas también. Entonces yo creo que una ley de permisología 2 podría ser mucho más efectiva, ¿no? Sí. Yo estoy preguntando algunas cosas específicas de cada uno de los candidatos, porque no vamos a poder verlas todas, pero sí. En materia laboral primero y previsional nos vamos a ir después. Materia laboral, candidata Janet Jara, por un lado habla de el salario vital de 750.000, por lo que tú me estás diciendo claramente, si Chile no quería hablar de 750.000, lo único que hace es aumentar la informalidad nomás y aumentar el desempleo, porque ya tuvimos un alza importante hasta 500 y que todavía no está aquilatada dentro del mercado. Absolutamente. Esto hay que entender, o sea, no es que todo el mundo quisiera, ojalá, que el salario mínimo fuera de 750.000 pesos y la gente tuviera un alivio. Lo que pasa es que si yo como tenemos trabajadores que tienen bajo nivel de productividad, porque sabemos en nuestro país la educación no es buena, la capacitación tampoco lo es, bueno, esos trabajadores no van a encontrar trabajo por ese sueldo mínimo. Entonces la alternativa es el desempleo o la informalidad. Perfecto. Entonces esto se trata de ser realista y no es en el fondo como negarse a una mejor calidad de vida de los trabajadores, todo lo contrario. Perfecto. También la candidata Janet Jara habla del tema Sala Cuna. Yo ahí voy a hacer un comentario por mi parte. Sala Cuna fue ministra más de 3 años y no avanzó nada. El presidente Boric, cada vez que tenía una cuenta pública, volvía a anunciar y sigue ahí. ¿Uno le puede creer de que va a impulsar Sala Cuna a esta altura? Es difícil, ¿no? Si es real lo que tú dices. Sala Cuna es un tema que a mí como mujer me preocupa muchísimo. Está a la disposición del Código del Trabajo que obliga a que las mujeres, a las empresas con más de 20 mujeres solamente tienen que proveer Sala Cuna a mujeres, además. Obviamente atenta contra la empleabilidad de ellas. Esto tiene un diagnóstico de como de 30 años. Hay 30 años, hay consenso
que esto es una mala idea y que hay que cambiarlo. Y llevamos una discusión eterna y todavía yo creo que ya es momento y es urgente. O sea, no me explico que habiendo quedado un proyecto de ley muy bueno que venía de la administración anterior, en el fondo en este gobierno no se haya avanzado, en un gobierno que se llamó feminista, no se haya avanzado en este ítem que sin duda alguna tiene serios problemas para la empleabilidad femenina. Sí, pues veía el candidato José Antonio Kast el tema de eliminar la indemnización por años de servicio. Nosotros publicamos hace algún tiempo atrás algo que en el fondo es una cosa como alternativa. ¿Es llegar y eliminarlo? ¿Y qué hacemos con los que ya están? O sea, porque muchos trabajadores lo sienten como un derecho adquirido que tiene. O vamos por el camino que veíamos el tema de que existan los dos, que haya libertad y que haya posibilidad de elegir por un sistema o por otro. Sí, mira, yo creo, bueno, en primer lugar la indemnización por año de servicio, como bien tú dices, nosotros hicimos un estudio, ha generado un problema bien grande que nosotros nos sorprendió. La verdad, parte del problema es que hay cerca del 40% de los contratos duran menos de un año. Es decir, es gente que en el fondo no está recibiendo, no va a recibir nunca este beneficio porque su contrato precisamente busca no otorgarlo. Y esto justamente afecta a personas de salario en promedio más bajo. Entonces, efectivamente, la indemnización por año de servicio tiene problemas para la empleabilidad. Cuando uno sube los costos de despido, es equivalente económicamente a subir los costos de contratación. Entonces, si bien la idea de hacer una modificación ahí me parece buena, creo que el camino que propusimos, bueno, vamos a ser autorreferentes, un camino en el que se propone como alternativa una indemnización a todo evento, parece más, tiene más viabilidad política de avanzar. Porque esto es algo que pasa por el Congreso, esto no es algo que pueda implementarse por decreto. Tiene que hacerse tiene que ser necesariamente. Yo recuerdo que Ricardo Lagos en algún momento en su gobierno propuso la idea, o fue mencionado en algún momento la idea de cambiar el régimen de indemnización por año de servicio para convertirlo en un régimen a todo evento. Creo que no había viabilidad política en ese momento, pero han salido cosas también en los últimos meses donde hay gente que está proponiendo eliminar el límite de los 11 años. O sea, eso ya es todo lo contrario, o sea, el camino contrario de lo que se va a hacer. Lo aprobó recientemente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, no tan recientemente, pero en el fondo es avanzar en generar costos de despido aún mayores, que son mayores costos de contratación. Es todo lo contrario del camino que se requiere. Yo estoy profundamente en contra de esa modificación. Creo además que pone en riesgo el empleo de todos los trabajadores que el día de hoy llevan muchos años contratados en sus empresas. Sí, yo he escuchado eso, o sea, entiendo que la lógica de fondo es, yo empleador, si es que estoy a un par de días de que se publique la ley, la tentación que tengo de poner término a los contratos de trabajadores que tengan más de 11 años alto. O sea, ¿ese riesgo es real? Si es que avanza hasta el tema. O sea, yo creo que es muy real, desde la perspectiva que en el fondo si yo tengo contratado personas que tienen 20, 25 años de trabajo en mi empresa, eso implica que se me está duplicando o más que duplicando. El costo tendría que hacer provisión por el doble de lo que tengo, por la eventual indemnización que tendría que pagar. Entonces, sin duda alguna, yo creo que esos trabajadores van a correr riesgo de despido. Sí, ahora parece que no es tan viable que siga avanzando esa norma. Bueno, pasó la Cámara, o sea, pasó la Comisión de Trabajo, sí, que era esperable porque el Ejecutivo tiene como 8-5 a nivel de votación ahí. Pero supongamos que la razonabilidad estará presente en las etapas siguientes acá. Eso espero.
de todas maneras, porque yo creo que es un muy mal proyecto para los trabajadores de nuestro país. Sí, otra propuesta que está ahí y que también la está impulsando el gobierno es este tema de la negociación ramal, que también está presentado, yo creo, como guiño a la CUT, porque tampoco tiene ninguna viabilidad. Bueno, también tiene respaldo de la candidatura de Janet Jara, eso también. Exactamente. También, Esto lo único que hace es encarecerle los costos a las pymes, porque cuando tú negocias ramalmente se terminan yendo todos los parámetros. La negociación ramal es que todos los trabajadores de un mismo rubro trabajan juntos, da lo mismo el tamaño de la empresa donde esté. Entonces terminan siguiéndose todos los parámetros más como una empresa más grande. Claro. Y la gran cantidad de la pega en Chile la hace la pyme y la empresa más chica. Sí, un sistema, Claro, perdón, es un sistema, perdón que lo diga, es un sistema italiano este. El sistema de la nación, esto viene de Mussolini. De Mussolini. Mira. Y que lo importó a Argentina Perón. Y de ahí hubo gente, es bueno que la gente sepa el origen de las cosas, porque es curioso que la candidata del Partido Comunista promueva una negociación ramal inventada por Mussolini. Pero bueno, en fin, Soledad, por favor. Perdón, lo quería decir. Es que es tal cual como dice Pedro, o sea, sabemos, yo creo que toda la gente además en sus casas también lo sabe, es muy distinto trabajar en una gran empresa, el nivel de beneficio y el nivel de no sé, de cosas asociadas que hay en trabajar, no sé, si vamos a comparar trabajar en Codelco con trabajar en una minera pequeña, bueno, no tiene nada que ver el nivel de beneficio. Entonces lo que hace esto es subir las exigencias a todo. Entonces las pymes quedan sin la posibilidad de subirse a este carro. Y claro, es un problema gigantesco para esos trabajadores finalmente que tendrán, que sus empresas podrían incluso llegar a quebrar, ¿no? Sí, claro. A ver, yo creo que vamos a coincidir que hay 3 grupos que son los más complicados en materia de trabajo. Jóvenes, mujeres, adultos mayores. Sí. ¿Qué hacemos con esos 3 grupos para efecto que se puedan incorporar y poder bajar la cantidad? O sea, en materia de mujeres tenemos ya casi 2 cifras, estamos muy cercanos a las 2 cifras de desempleo, y a los jóvenes y a los adultos mayores les cuesta más ingresar al mundo del trabajo. ¿Cómo incentivamos? ¿Cómo hacemos que puedan ingresar? Mira, yo creo que es bien, resulta bien evidente cuando uno ve los grupos, que tú decías jóvenes, mujeres, adultos mayores, que lo que pasa es que tenemos un mercado laboral que es bastante rígido, ¿no? En el fondo son grupos de gente que de repente lo que requiere es un poco más de flexibilidad, de adaptabilidad de sus trabajos por los horarios, porque tienen otras responsabilidades, porque o un adulto mayor porque en verdad no puede trabajar toda la jornada que es requerida, que haya más flexibilidad, más espacio de trabajar por pocas horas, por más desde la casa, más, en el fondo como esta falta de flexibilidad en Chile, los contratos de trabajo son un poquitito como un traje esto a la medida del trabajador como más promedio, un hombre que tiene todo el día, ¿no es cierto?, para desempeñarse en su trabajo físicamente, etcétera. Las mujeres todavía, dado que no hay tanta corresponsabilidad, bueno, necesitan mayor niveles de flexibilidad. Los jóvenes también, quizás están estudiando, quizás están haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Por eso también ha sido tan, en el fondo, como tan bollante el trabajo en las aplicaciones, ¿no? Sí, claro. No, en el mundo joven en particular, claro, es como la gran fuente. Claro, y eso es porque la gente valora la flexibilidad y la posibilidad de esta adaptabilidad, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de mujeres, por volver un poquitito atrás, bueno, la sala cuna, sin duda. Pero, ¿cómo lo destrabamos? Porque yo recuerdo, parte es porque se confunde el tema educacional con el tema laboral, y no vas a solucionar las dos cosas en un solo tema. 2, hoy en día la fuente de financiamiento, porque la fuente de financiamiento que se planteaba era una mayor cotización, pero no sé si hay espacio como para subir una mayor cotización hoy día. ¿Cómo destrabamos eso? Mira, está complicado el tema porque tal cual como tú dices, el tema del financiamiento es un problema. Porque
tal como está ahora el proyecto de ley establece un financiamiento, un subsidio para pagar la sala cuna, que es mucho más bajo de lo que cuesta realmente la sala cuna en nuestro país. Estamos hablando de que podría llegar a costarle, y la diferencia la tendría que pagar la empresa. Entonces, la empresa podría llegar a costarle quizás 200 hasta 200.000 pesos mensuales adicionales el contratar a una persona con un niño menor de 2 años para poder financiar la sala cuna. Desde esa perspectiva, uno piensa, bueno, es un remedio peor que la enfermedad, incluso si es que en el fondo estamos dando un subsidio que es absolutamente insuficiente. Porque recordemos, hoy solamente el 20% de las empresas tienen la obligación de financiar las salas cunas porque tienen más de 20 mujeres. Entonces, aquí estamos ampliando a todas las empresas. Sí, claro. Y entonces, yo creo que parte de la manera de avanzar es ir un poco más gradual. Okay. Porque el proyecto de ley establece que este beneficio es para hombres y para mujeres, lo cual está muy bien porque, como te decía antes, tenemos que avanzar en corresponsabilidad en nuestro país, pero si no están los recursos el día de hoy para dar el subsidio completo, entonces vamos un poco más lento y quizás así podemos... Sí, pues yo escuchaba de la candidatura de Evelyn Matei el tema del bono a la cuna. ¿Qué es eso? ¿Y funciona? ¿Es una real alternativa? La respuesta, como dice don Francisco, al regreso de la siguiente pausa. Además, no solo vamos a hablar de eso porque seguramente nos vamos a meter en el tema que ha generado más polémica, que generó problemas en el último debate, en fin, todo eso que tiene que ver con el tema previsional. Estamos con Soledad Ormazábal, economista, especialista, sobre todo en este último tema, así es que creo que va a ser muy interesante ahondar respecto de eso. Les quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos en agricultura, se acabaron las fiestas patrias, pero viene una linda semana, esperamos. La pausa y estamos. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días.
Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de Siempre la Pizarra de Pizarro en Agricultura. Estamos a 21. Claro, 21, claro. Empezó la primavera. La primavera creo que comienza mañana. Así que además, lindo que florezcan. Antiguamente me acuerdo que en las radios había quedado una sola. Pero claro, pues además, entonces me puedo olvidar, por el 21 es el Día del Trabajador Radial también, Así pues es, no, pues. Muchachos. Exactamente, Así es es. el Día del Trabajador Radial, no se me puede olvidar, pues yo participé en la última transmisión unitaria que se hacía a la Archi en su momento, el año 2000 y tanto, me tocó un partido con Vladimiro Misa en la radio monumental hace muchos años, así que muchachos, felicidades a ustedes, a trabajadores radiales, a Jorge, Claudito, Antonia, para todos los que están sacándonos al aire también, así que para todos los trabajadores radiales un abrazo grande. Qué bueno que me lo recordó, pero habría sido imperdonable no haberlo dicho. Gracias, Pedro. Oiga, le dejamos la pregunta pendiente para Sole respecto de la propuesta que hablaba Paula Daza del bono Salacuna. Sí. Claro, la Salacuna en el fondo debiese tender, a ver, el día de hoy es 100% financiada por los empleadores. La idea es crear un fondo que es donde concurra financiamiento de los empleadores y del Estado, pero que lo que debe cumplir es que el beneficio sea financiado íntegramente por este fondo, ¿no? No que la empresa tenga que además costear un copago muy significativo. Y vamos a las propuestas provisionales. No, que ahí está. Ahí se ha escuchado harta cosa. No, balas en el debate. Ha estado muy interesante. Pero esto. primero quiero decir ahí, yo pensé, o tenía capaz que sea iluso yo, pero que con la reforma que se había logrado un acuerdo después de una década de cosas, y no iba a ser gran tema a nivel de discusión en este proceso electoral, pero estaba errado en ese punto. ¿Te llamó la atención sobre que vuelva a ser tema? Me llamó la atención porque yo creo que justamente como tú dices, en el fondo se logró un acuerdo significativo, un acuerdo que permitió que se instalara una discusión eterna de más de una década, avanzando en, yo te diría, 3 aspectos que eran fundamentales. Aumentar el ahorro para las pensiones, fundamental. Porque estamos hablando de que las pensiones autofinanciadas están siendo cada vez más bajas. Eso implicaba que el peso que llevaba la PGU, es decir, el Estado, iba a ser cada vez mayor. Esto podía llevarnos a problemas fiscales de mayor cuantía. O sea, por otro lado, esto, al aumentar el ahorro, reforzar el ahorro individual, estamos dándole sostenibilidad a largo plazo a la capitalización individual, que es el mecanismo más efectivo, el más sustentable para poder financiar pensiones. Y finalmente se ratifica y se valida la gestión privada de los fondos de pensiones. Entonces yo creo que son aspectos que son fundamentales y que por lo mismo yo no esperaba que se abriese la discusión yo no esperaba que se restara validez a lo que se logró en esta materia. Ahora, perdón, ¿esto tiene un porqué y para qué? Esto tiene un porqué, porque los 2 cuestionamientos que han venido son cuestionamientos de corte ideológico. Sí. Y en un lado, en el caso fundamentalmente de José Antonio Kast y en cierta medida también en Johannes Kaiser, tiene que ver con un cuestionamiento, bueno, Franco Parisi también está en la misma idea, está en esto de que están cuestionando personas o grupos políticos que no formaron parte del acuerdo. Entonces, no deja de ser interesante porque ellos además se afirman en este concepto de los principios, ¿no? En el fondo, ellos insisten en que el 1,5 es un préstamo al Estado, es un préstamo de los trabajadores al Estado, un préstamo que no existe garantía que se pueda devolver. Y claro, el debate ha estado dando vuelta en eso, pero donde se generó hace algunas semanas atrás el problema es porque Kast propone esta idea del chavo préstamo, se vio en las encuestas de la semana siguiente, propone el chavo préstamo, no dice cómo lo va a resolver. Entonces, como quedó en el aire, quedó la sensación para mucha gente, y eso explica, insisto, cierta baja en las encuestas esa semana, que a la gente le quieren quitar un beneficio. Claro, porque este 1,5, el famoso préstamo, lo que va es a financiar el aumento de las pensiones actuales, que beneficia fundamentalmente a la clase media, ¿no? Que es el 0,1 UF por año cotizado. ¿Por qué a la clase media? Porque la clase media ha cotizado durante la vida y entonces permite llegar a ella.
Bueno, la verdad es que antes que nada, yo quiero aclarar, no existe ninguna posibilidad que ese préstamo no se pague. ¿Por qué? Porque esto es Se dice mucho eso. Se dice, pero no es posible. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico, aquí Pedro incluso nos puede reforzar, acá estamos hablando de un bono que es emitido por el Estado, un título de deuda que tiene garantía plena estatal. El Estado no puede elegir qué deudas paga y qué deudas no paga. El Estado tiene que pagar todas sus deudas. Existe una cosa que se llama cross default, es decir, si el día de mañana al Estado se le ocurriera no pagar esta deuda, significa que no está pagando ninguna de sus otras deudas. Lo cual no ha pasado en Chile como desde 1930. Y hablando ahí también de historia, yo creo que esto está más reforzado que lo que son los bonos reconocimientos creados en el año 80, que recordemos, eran las cotizaciones que se habían hecho en el sistema antiguo de caja cuando pasamos al sistema de capitalización individual, que se han pagado siempre, con un país bollante, un país no tan bien. No veo el motivo. O sea, yo creo que cuando se quiere instalar un temor respecto de esto es desconocer un poco lo que ha sido la historia con gobiernos de distintos colores y tintes por todos lados. O sea, el Estado de Chile paga sus obligaciones. Y no solo eso, además también a veces se dice quizás pueden cambiar las condiciones, pagarme menos de lo que... Tampoco se puede. Es un contrato. Si yo firmo un contrato, no hay una nueva ley que pueda decir el contrato que hice antes ya no corre. Eso no es posible porque en el fondo las leyes no son retroactivas. Ya, pero el relato político que se instala, o sea, el relato político fuerte, porque en el fondo ellos, quienes están haciendo cuestión de esto, estoy hablando fundamentalmente de la nueva derecha, el pacto de republicanos, el libertario, ese grupo, ellos insisten, mira, lo que está pasando es que los trabajadores le están pasando plata al Estado. Es una cuestión, insisto, netamente ideológica. Es decir, ¿por qué los trabajadores tienen que restarle plata al Estado para pagar pensiones? Ese es el cuestionamiento en líneas generales que se hace. Y en eso también ha contribuido a que se instaló el concepto préstamo para algo que me han intentado explicar, me cuesta de repente entenderlo, pero que no es en estricto rigor un préstamo. Por lo tanto, es un tema, insisto, también del relato político. En el fondo, ellos han logrado instalar eso en cierta medida y se ha visto en las encuestas. No sé qué les parece. Sí, mira, lo que pasa es que esto, claro, no es una inversión forzosa en estos instrumentos. Eso es, eso consiste. Instrumentos en los cuales igual se ha invertido hasta el día original, también tenía una parte invertida ya. Sí, el 21% de los fondos de pensiones está invertido en instrumentos de deuda del Estado. Cada vez que uno compra un bono del Estado, es decir, el 21% de lo que hemos comprado todos, porque todos somos, ¿no es cierto?, cotizantes en las AFP, bueno, yo le presto plata al Estado, eso es eso, ¿no es cierto? O sea, ya estamos haciendo eso. Sí, claro que sí, porque en el fondo, si yo compro un bono al Estado o a una empresa o a un Estado extranjero, lo que yo estoy haciendo es es prestando plata. De eso consiste, eso es un instrumento de deuda. Entonces, o sea, los bonos son instrumentos de financiamiento que tienen tanto las empresas como los estados y se comercializan y se transan. O sea, exactamente. Ahora, pero, yo creo que igual es importante quizás mencionar que acá quizás el préstamo no era la primera opción de nadie, yo creo, en esas mesas de negociación. Pero lo importante acá es que, y la idea no es defender el préstamo ultranza, sino que es defender el concepto, el que se haya llegado a este acuerdo, que tiene estas características tan positivas para el sistema de pensiones y para la estabilidad incluso financiera de nuestro país. Yo creo que es defender el acuerdo y no ponerlo en duda. Sí. Esa es la idea de fondo. En el fondo, como cuando llegamos a un acuerdo, evidentemente concurren voluntades de distintas... Y el resultado puede que no sea mi primer mejor, pero eso no significa que yo estoy cediendo principios. Eso significa que yo, en el fondo, resguardando mis principios, estoy buscando un buen acuerdo. Estoy haciéndolo viable, porque si no, condenábamos a los adultos mayores a no tener mejoras en las pensiones por mucho tiempo más. Así es. Y dentro de eso de cuestionar, quiero ir a la candidatura de Janet Jara ahora. Voy a ir a la propuesta original. A la propuesta original, que esa es la que vale, porque lo otro ya es pragmatismo, la conveniencia del momento. La propuesta original era volver a foja cero y quiero ir a eliminar el sistema. Y eso, la ministra fue la que dio la mano, por la que llegó al acuerdo. Me llamó más la atención, porque tal como decía Eugenio, claro, los otros no fueron parte del acuerdo. No tienen capacidad, flexibilidad de adaptarse a grandes mayorías. O sea, uno entiende por qué lo cuestiona. Ya, pero en el caso de ella, llegó al acuerdo, po.
Sí, no, es totalmente incomprensible que una persona que llega a un acuerdo lo desconozca antes de un año. O sea, no es... A ver, a mí me genera mucha desconfianza en el fondo porque el acuerdo, como decía al principio, es un acuerdo que fortalece el ahorro privado y la administración privada de esos ahorros. Entonces, cerrar este acuerdo en enero y cuestionarlo en junio o julio, me parece que es muy poco serio. Es que es poco serio, aparece como poco serio. Ahora, ellos dicen que no hay agua en la piscina para intentar hacer eso en el próximo periodo. Pero uno entiende... En el fondo lo que te está diciendo es, si yo llego a ganar y tengo mayoría en el Congreso... Lo voy a hacer. Me da lo mismo lo que haya alcanzado antes. Y me da lo mismo lo que haya dicho el programa y todas esas cosas, uno puede entenderlo. Pero es sorprendente porque, insisto, los cuestionamientos han venido, insisto, por personas que no estuvieron en el acuerdo, como republicanos y libertarios, y lo más sorprendente es que viene de gente que sí llegó al acuerdo, como es el caso de la ministra Yanel Jara, y en esa medida, hasta cierto punto, es curioso porque la reforma de pensiones es la que le permite hasta cierto punto ser candidata. Ahora, hay una cosa, Sole, Pedro, que también me llama la atención, porque el hecho que se ponga en discusión, volver a discutir el 1.5, uno dice, ya, vamos a abrir la discusión del 1.5. José Antonio Casa en su momento dijo, vamos a presentar un proyecto de ley en marzo, pero el hecho de que se abra una puerta no te cierra la posibilidad que se sigan abriendo otras puertas respecto del acuerdo. Ese es el problema de fondo. fondo. Ese es el riesgo de fondo, es que se abran otros aspectos del acuerdo, es que se abran, que se cuestionen los beneficios que se otorgaron, porque estamos quitando un financiamiento, entonces, ¿qué pasa con el beneficio que se está financiando? Que se abra de nuevo la puerta a no más AFP, por ejemplo. Es decir, porque todo puede, o sea, si yo vuelvo a abrir este debate, entran, ¿no es cierto?, todas las posturas extremas que también estuvieron antes presentes, como no más AFP, etcétera, y en el fondo yo creo que esto podría ser visto de mala manera por los mercados que dieron este tema por zanjado, que lo evaluaron positivamente. Y entonces el riesgo de abrir esta discusión nuevamente, yo creo que puede ser bien inconducente. Es que cuando uno tiene como más experiencia en tramitación de proyectos de ley y cosas, sabe que uno sabe cómo entra, pero no cómo sale en este tema. Ahora, hay algunos que como no han estado y no han gobernado, como que probablemente no lo sepan. Porque además, Pedro, uno entiende, a partir de lo que dice Pedro, que hay una cuestión bien compleja. Porque si José Antonio Caz llega a ser presidente, él ha dicho que quiere convocar a grupos de Chile Vamos. Hace algunas semanas Arturo Esquella habló de que quería convocar desde, no sé, un gobierno desde libertario hasta demócrata, una cosa muy, muy curiosa. Entonces, claro, siempre pretende convocar a Chile Vamos, va a convocar a Chile Vamos, y una de las primeras cosas dice, vamos a cambiar el 1.5. Pero loco, si Chile Vamos forma parte del acuerdo, entonces ¿por qué? Entonces ahí uno ve de inmediato un conflicto al interior del gobierno. De inmediato ve un conflicto. Entonces... Sí. No es simple, no es fácil, porque en el fondo, como dice Pedro, hay que tener determinadas flexibilidades como para entender y comprender el por qué se llegó al acuerdo y si vas a hacer una modificación, bueno, tienes que plantearlo de manera concreta y técnica, cómo tú pretendes repasar una cosa por otra sin afectar. Ya me tengo que ir. ¿En serio, Antonia? Nos quedan ya, vamos a ese me quedan punto. 2 minutos. Ya, sí, es súper simple respecto de ese punto. Si tú quieres hacer algo amplio, tienes que tener la capacidad de llegar a acuerdos y entendimiento. Y lamentablemente quien tira la frase respecto de eso ha demostrado no tener esa capacidad. Entonces como que o está denotando una falta de algo, pero... De valoración por los acuerdos mismos. Es probablemente. Entonces tampoco puedes estar así, invitando a grandes conglomerados. No puedo dejar de preguntar por candidatura de París, que tiene 2 propuestas en materia previsional. Uno, el tema de los enfermos terminales, que ya es ley, así que aprovecho a avisarle, ya está legislado. Sería bueno cuando uno vuelva cuando uno vuelva al país, es bueno ver que legislación se aprobó. Y luego el tema del autopréstamo. Todavía hay gente que quiere hacer campaña con los ahorros previsionales. A mí, francamente, no me sorprende, pero desilusiona nuevamente. O sea, ya vimos qué es lo que significan los retiros de fondos, el autopréstamo, cómo vamos a forzar después la devolución, eso merma las rentabilidades. Lo que se está buscando ahora es aumentar el ahorro, que es lo que se necesita
es mejorar las pensiones, no reducirlas. Yo creo, francamente, que es una muy mala idea. Y me llama, o sea, y quiero subrayar, que se esté proponiendo algo que ya es ley hace más de 4 años, me parece francamente insólito. Es un milagro de las elecciones, ¿no? Proponer cosas que ya están hechas. Claro. Maravilloso. Sí. Es como cambiar una placa por otra. Ya, en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Esa cara angelical que se está convirtiendo en una cara demoníaca porque estoy pasado en el tiempo me indica, Eugenio, ándate. Tenemos plaquita. Cambiamos la plaquita. Lo estamos limpiando. La plaquita es plaquita nueva. ¿No? Ya, es la plaquita de los 100.000 que está. Sí, pues siendo la gran cantidad de gente que nos sigue en agricultura. Soledad Ormazábal, gracias por venir acompañando en una jornada tan compleja y aciaga como la del fin de semana después de las fiestas patrias. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto venir a hablar con ustedes, conversar. Oye, aquí yo quiero reiterar mi saludo afectuoso a todos los trabajadores radiales, no solamente de Radio Agricultura, sino de todas las radios de Chile, en un día muy importante para quienes hacen esta maravillosa labor que la vienen haciendo hace muchísimos años. Y como esta industria se ha modernizado, se ha actualizado, estoy seguro que la radio seguirá siendo el gran medio de comunicación los próximos 30, 50 años. Pedro Pizarro, muchas gracias. Qué lindo le salió el hermoso de corazón. Sí, muchas gracias por acompañarnos. La idea era darle un pincelazo general ahora que entramos en tierra derecha de las candidaturas presidenciales. Así que nos estamos viendo en 7 días más. Que vaya bien.